Levante la mano que trajo el librito. No lo traje. Va, pero más que eso, si lo trajo o no lo trajo no es tan importante. Es bueno, sí, porque eso se relaciona con el video que vamos a estar estudiando, viendo, aunque lo vamos a estar estudiando en cualquiera de las Biblias, eso no es problema, pero sí pega con el video. Pero la pregunta clave es, exactamente, ¿cuántos lo han leído todos los días la página que era? El que no me trae el librito, ¿verdad? No. ¿Cuántos le hemos leído? Amén. Mira, hermano, no salga diciendo, ay, el domingo voy a leer las 7. No, ya no los lee. Ya después dice el otro domingo, mañana, y ahí va. No, cada día tiene su propio afán, ¿verdad? Si por X o Y razón usted se atrasó un día, el día siguiente se pone, pero no deje los 7 para la semana lo voy a hacer yo de un solo. No, léala. Y sobre todo, que lo más saludable, lo más conveniente es que usted y yo leamos la Biblia todos los días. No que el 31 de diciembre, pastor, después de las 12 de la noche yo comienzo a leerlo y en un día lo voy a leer todo. No, para empezar no se puede leer. Se necesita 72 horas por lo menos para leer la palabra de punta a punta. Entonces, lo saludable es todos los días. ¿Amén? Si usted no lo ha estado leyendo, por favor, léalo. Y si usted lo ha estado leyendo, levante la mano derecha. Levante la mano derecha para acá y dígale, bárbaro, estás cumpliendo, estás cumpliendo, ¿verdad? Estás cumpliendo. Hay que leer la palabra de Dios. Usted no puede crecer si no lee la palabra de Dios. Usted puede conocer más de cualquier otra cosa, pero crecer espiritualmente no crecerá si no lee la palabra de Dios. Si no lee la palabra de Dios, no puede crecer. Se puede hacer viejo o se puede ser vieja en la iglesia, pero no va a crecer. Si usted no ora, no puede crecer. Si usted no lee la Biblia, no ora y sirve de preferencia, aunque con las 2 primeras es la base, usted no crece espiritualmente. Entonces, para crecer, pastor, yo quiero crecer espiritualmente, lea la palabra. Lea la palabra. Sin leer la palabra no podemos crecer espiritualmente. Es imposible crecer en Dios sin leer la palabra de Dios. Amén. Tenemos que leerlos. Pastor, mire, ya no hable de eso porque yo me siento mal porque no lo he leído. Pues por eso se lo estoy diciendo. Para que usted se acuerde durante la semana y lo lea. Amén. Y si usted se dejó de poner al día, por favor, que usted no va al día, por favor, póngase al día. Póngase al día para leerla. Hoy vamos a ver el video desde el capítulo 2. Vamos a leer los primeros 12 versículos. Vamos a escuchar el video y después vamos a ir leyendo la palabra. Vamos a orar para escuchar la palabra. Normalmente oramos para leerla, pero la Biblia dice que la fe viene por el oír, pero también dice que la palabra debemos leerla usted y yo de manera permanente. Escudriñad las Escrituras, dice, porque a vosotros parece que ahí está la vida eterna. Entonces tenemos que leerla y tenemos que escucharla. En este caso ahorita la vamos a escuchar y vamos a ver. O sea, eso es lo más parecido que han podido hacer. Dicen incluso que lo hicieron allá en partes de Israel para filmarla para que nos pueda servir un poco más. Igual que la que vemos la película de Jesús que está basada en Lucas. Esas también. Y el video aquel que sacó este señor de, ¿cómo se llama? La Pasión de Cristo, esa se filmó allá en Israel y se filmó hablando en arameo. Esas todavía son bastante real. Yo una vez la pasé en la universidad, en ese entonces yo estaba sacando, ¿qué estaba estudiando en ese entonces? El profesorado estaba sacando, hace quizás como unos 15 años. Y cuando la estábamos viendo, me dijo una señora, no lo pase, doctor. Era no lo pase, hermano. No lo pase. No me acuerdo cómo me decía ella. Era una señora que se había graduado en Taiwán, por cierto. No lo pase, me dice. Me siento muy mal viendo cómo golpearon a Jesús. De eso se trata. Para que valoremos todo lo que Jesús ha hecho por nosotros. Entonces, esa película hace más o menos cómo golpearon a Jesús. No, realmente se cree que fue mucho más que eso. Esa película de la Pasión de Cristo. Hoy vamos a ver la parte de Mateo. Oramos para escucharlo. Padre, gracias le damos, papito lindo, a esta hora. Nos ponemos en sus manos. Le suplicamos, Dios, que usted hable, Señor, a nuestros corazones.
Bendiga nuestra alma, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro ser entero, Señor, nuestro espíritu. Bendígalo con su palabra. Anhelamos crecer espiritualmente. No queremos solo ser cristianos mayores en edad, sino que queremos ser cristianos crecidos en usted, cristianos maduros espiritualmente, Padre. Gracias, papito lindo, le damos. Quédese con nosotros, se lo suplicamos. En el glorioso y poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. ¿Apagamos la luz? ¿Quiénes son esos? ¿Van llegando los camellos? Cuando hubo nacido Jesús en Belén de Judea, en el tiempo del rey Herodes, magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Ese sale corriendo a avisarle a Herodes. En oyéndolo, el rey Herodes se sobresaltó, y con él toda Jerusalén. Después de haber convocado a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo, preguntó por el lugar donde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea. Respondieron: porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la menor entre los principales clanes de Judá, porque de ti saldrá el caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó aparte a los magos y por sus datos precisó el tiempo de aparición de la estrella, y enviándolos a Belén les dijo: Id a indagar cuidadosamente sobre el niño, y cuando lo encontréis, comunicádmelo, para que vaya yo a adorarlo también. Ellos, después de escuchar al rey, se pusieron en camino, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María su madre, y postrándose le adoraron. Abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, de incienso y de mirra. Es precioso. Y avisados en sueños que no volvieran donde Herodes, se retiraron a su país por otro camino. Amén. ¿A dónde está para verla? En YouTube usted lo puede ver, en YouTube lo puede ver. Oramos, gracias le damos, Dios lindo, en esta noche. Gracias por su palabra, Señor. Le suplicamos que hable usted a nuestro corazón, Señor, que hable nuestra alma, que hable nuestro espíritu, Señor. Fortalézcanos, papito lindo. Ayúdenos a entender de los tiempos en los que usted vino a esta tierra a caminar en su forma humana, Señor, buscando que nosotros
entendiéramos y comprendiéramos, papito lindo, lo que necesitamos entender y comprender. Gracias, Dios eterno, le damos. En el precioso y poderoso nombre de Jesús de Nazaret oramos. Amén y amén. Yo leí o escuché ya hace años una historia, una ilustración que me quedó grabada muy bonita. Dice que cuando comenzó a llover, venía el agua bajando, iba a pasar cabal sobre un hormiguero. Y cuando iba a pasar el agua sobre el hormiguero, dijo un niño, gracias, hijo. Dijo un niño, va a inundar el hormiguero. Y dijo, ¿cómo hago yo para avisarle a las hormigas que se aparten para que no se mueran ahogadas? Y dijo el niño, si yo pudiera hacerme como una hormiguita, igual que ellos, para poderles hablar y poderles explicar para que ellas entiendan y no se mueran ahogadas. Eso es, si lo vemos ya en la forma de vida de nuestro Señor, es lo que Él hizo. Él bajó y tomó forma como nosotros para hablarnos a nosotros lo que teníamos que hacer y avisarnos que podíamos morir si no le seguíamos. Eso es lo que vemos hoy en esta porción. El nacimiento de Jesús, venir a tomar forma como nosotros para podernos hablar a nosotros, para que nosotros podamos entender qué es lo que viene para nosotros. Vamos a la palabra para verlo versículo por versículo. Esta porción la estudiamos un poquito en las épocas de Navidad. Esta Navidad pasada no la estudiamos así con detalle, pero hoy la vamos a ver. Dice, cuando Jesús, versículo 1, puede ver la versión del librito chiquito o puede ver la versión de la Biblia normal que usted ha tenido. No se preocupe. La idea siempre es la misma, lo único que es un poquito más entendible en la nueva versión, en la versión del librito, la versión internacional, nueva versión internacional. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén. ¿Cuántos magos dice? Unos. Esta es una cosa que tenemos que aprender. O sea, dice unos. Unos es diferente a tres. Podrían ser tres, sí, pero dice unos. No eran tres. No se sabe que eran tres. De acuerdo hoy a la costumbre y a la tradición, decimos eran tres y se llamaban Melchor, Gaspar y va a saltar, digo, ¿y cómo la cosa? Baltasar y Baltasar, Melchor, Gaspar y Baltasar. Eso no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia. Ni dice que eran tres, ni dice que eran reyes. Dice que eran magos. ¿Cómo dice la versión, la del librito? Sabios. Unos sabios, personas que conocían y eran sabios porque conocían del movimiento de las estrellas. Se dice que venían del oriente y que eran de una religión que se llama Zoroastros, que su especialidad era estudiar el firmamento. Y por eso Dios les habló de esa manera. Les habló con una estrella, a ellos desde el oriente. Entonces, no eran tres, no eran reyes. Los magos normalmente sí se le enfocaba como magos, o se puede traducir como magos, o se puede traducir como sabios. Los que venían del oriente no eran tres, eran unos. En la época de Jesús, si tres personas hubieran pasado por el desierto, los hubieran asaltado, solo a tres personas. La situación era terrible. Por eso incluso tenían que tener ciudades amuralladas, así como hoy hacen las colonias, ¿ves? Que tienen muro a todo alrededor. Así eran en aquella época las ciudades y asaltaban por todos lados. No era así. Cuando iban a hacer viajes largos era por camellos. Cuando eran viajes rápidos eran por caballos. Y cuando era viaje lento de gente que no tenía mucho dinero, no lo hacía con caballos, lo hacía con burros. Y si no tenía dinero, lo hacía a pie. A pie.
se tardaban años de años para movilizarse, a pie. Entonces, estos tenían dinero, venían en camellos. Los camellos, por poner un parámetro para comparar ahora, es como que fueran los furgones. O sea, es donde se movían las cargas más largas en las distancias más largas, las cargas más pesadas en las distancias más largas. Entonces, los camellos dicen que la joroba del camello la joroba del camello es grasa que les permite pasar mucho tiempo sin comer. Y también que toman agua y que pueden pasar varios días sin tomar agua. Nosotros no podemos pasar así varios días sin tomar agua. Podemos pasar varios días sin comer, pero no podemos pasar varios días sin tomar agua. Entonces, la mayor parte de los animales es así. Los camellos duran mucho tiempo y por eso los ocupaban para caminar en el desierto. Ahora, dice, en los días del rey Herodes, este también nos da otra pauta de otra cosa que tenemos que conocer. Recuerde que es estudio, ¿verdad? Por eso vamos con cosas como estas, que normalmente no se dan en una predicación. ¿En qué año nació Jesús? En el año 0. ¿En qué año nació Jesús? De acuerdo al calendario nuestro, nació en el 1, porque no comienza de 0, comienza de 1. Es el calendario, ¿cómo se llama el calendario de nosotros? Gregoriano, exactamente, el calendario gregoriano. Los judíos van por el 3000, los 3000 y pico, casi 4000, los chinos también en la cuenta que llevan. Nosotros vamos con el calendario gregoriano. Ahorita, ¿en qué año estamos? 2016 después de Cristo, o la era cristiana. Se toma que prácticamente el 1 comienza a contarse desde que nació Jesús. Pero de los registros judíos no tenemos documentos que respalden eso. Tenemos documentos de los romanos, porque todo lo de Roma sí se guardó. Lo de los judíos lo consumieron, lo quemaron los mismos romanos cuando invadieron Belén en el año 70 después de Jesús, que es lo que Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra. Esa profecía se cumplió, entonces ahí les destruyeron todo. Hoy manejamos cierta información que se conoce de esa época, de la época de Jesús, porque hubo un historiador judío muy famoso que se llamaba Flavio Josefo, igual que el colegio, ¿verdad? Ese es el que escribió, y de eso se conservan todavía escritos de él, porque él no se quedó en Israel, él se fue para Roma. Si él se hubiera quedado en Israel, todas las cosas de él se hubieran quemado también. Hoy los tenemos porque él se fue para Roma, entonces se conservaron. Roma era como que hoy usted dijera Nueva York, la ciudad principal, ¿verdad? Si esa fuera la ciudad principal. Entonces todo el mundo quería irse para allá. Flavio Josefo se fue para allá y es el historiador judío del cual tenemos mayor información. Flavio Josefo, vamos a ver los alumnos del colegio, ¿en qué año nació Flavio Josefo? No han venido alumnos del colegio. No hay. ¿Cómo? Solo los nuevos han venido. Nació después de la muerte de Jesús, pero nació antes de que quemaran Jerusalén. Ahora, él sí escribió, y de acuerdo, oiga esto, a los escritos romanos, Herodes reinó hasta 7 años antes de que, de acuerdo al calendario nuestro, comenzara el año 1. O sea, en los registros dicen, en el año 1 nació Jesús, pero los registros romanos, que son los verídicos o los más confiables, dice que Herodes reinó hasta el año 7. Hay unos que dicen que es hasta el año 4, antes de la fecha que naciera Jesús. Entonces, por eso no conocemos exactamente la fecha de nacimiento de Jesús. No conocemos ni la fecha ni el lugar. Conocemos la ciudad
donde nació, pero no el lugar específico. Porque si conociéramos la fecha y el lugar, la gente estaría adorando la fecha y el lugar más que adorar al Señor. Entonces no lo conocemos exactamente, la fecha, no sabemos. Ni el lugar tampoco, no se sabe exactamente, aunque hoy hay una iglesia que dice que es allí donde nació Jesús, pero es lo que se cree, igual que de la tumba. No sabemos exactamente cuál es la tumba, para que la gente no adore la tumba. Entonces se cree, es muy confiable, pero se habla por lo menos de 3 lugares donde él nació y se habla por lo menos de 3 lugares donde fueron las tumbas. Lo único y que nos queda a nosotros, que nos debe quedar claro, que es lo más importante, es que realmente nació, que realmente vivió y que realmente resucitó. ¿Dónde nació? No importa porque es no vamos a adorar el lugar. La fecha tampoco porque no vamos a adorar la fecha. El lugar donde lo enterraron tampoco porque no vamos a adorar el lugar. Vamos a adorar a nuestro Señor que está sentado a la diestra de nuestro Dios. Amén. Entonces, eso es, como ese estudio, damos datos que usted normalmente no escucha, pues, en las predicaciones. Ahora, dice, vinieron unos magos. Hablamos y decimos de 3. Y también pensamos, normalmente, de acuerdo a la tradición y a la costumbre, pensamos que los magos venían con unos saquitos, ¿verdad? Y que cada uno llevaba su saquito. ¿De qué eran los saquitos? Oro, incienso y mirra. Eso sí era verdad, que era oro, incienso y mirra. Lo que no era verdad es que eran unas bolsitas. Vamos a ver y vamos a comparar cómo los reyes en la época de Jesús y antes de la época de Jesús, cómo llevaban o daban los presentes a otros reyes. Vaya conmigo, por favor, al libro de Reyes. Vamos a ver lo que Salomón y la reina de Sabá. Vaya conmigo, por favor, al primer libro de Reyes, capítulo 10 y versículo 10. Número, Deuteronomio, José, Jueces, Samuel. Después están los reyes. Primero de Reyes, 10:10. ¿Quién lo lee con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios? La reina de Sabá fue la que le dio a Salomón. Oiga lo que le regaló. 3.960 kilos de oro. 3.960 kilos de oro. Piedras preciosas y gran cantidad de perfumes. Permítame, 3.960 kilos de oro. ¿Quién anda calculadora? O el celular para sacar la calculadora. 3.960, multiplique por 2.2046, que son 2, porque nosotros lo entendemos más en libras que en kilos, ¿verdad? O sea, oiga lo que le trajo. 8.730 libras de oro. 8.730 libras de oro es lo que la reina de Sabá le trajo al rey Salomón. Ahora, se va a pensar que los magos le traían al rey que era igual que ellos lo veían igual, aunque no es igual para nosotros, como rey de Israel, a Jesús, ¿le iban a traer un poquito? No. ¿Y le traían en camellos? No iban a traer un poquito en camellos. 8.700. ¿Qué cosa más traían, hermano? Piedras preciosas. ¿Pero cuánto? ¿Qué dice? Y muchas piedras preciosas, mucha especiería. ¿Y qué más dice? ¿Qué más dice? Nunca más vino tanto. O sea, ¿cuánto le traía? Una gran cantidad. Era la manera de que los reyes daban. Vaya conmigo también, ahora un poquito más adelante allí, y vea conmigo, por favor, Segundo de Reyes. En los libros se dice segundo, ¿verdad? Segundo de Reyes 8:9. Si alguien lo encuentra, lo lee, por favor. Eso es lo que dijo Asael. 8:9. Asael fue a ver a Eliseo. Ajá, a Eliseo. Y como regalo le llevó de las mejores mercancías de Damasco. Oiga, ¿cuánto le llevó? Cargadas en 40
¿Cuántos camellos iban? 40 a un profeta. ¿Y al rey le iban a llevar 3? No, desde luego que no. Era más que eso. Veamos hoy también, por favor, vea conmigo, Isaías 60, 6 al 8. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías 60, del versículo 6 al 8. Quiero ver si estoy bien. Sí. ¿Cómo dice? Te llenarás con caravanas de camellos. ¿Cuántos dice de camellos? Con caravanas de camellos. Caravanas de camellos. Eso, sigamos leyendo, hermano. Con dromedarios de Madián y de Ef. ¿Cuál es la diferencia entre el dromedario y el camello? Una joroba. El camello tiene 2 jorobas y el dromedario tiene solamente una joroba. Sigamos. Vendrán todos los de Sabá, cargando oro e incienso, y proclamando las alabanzas del Señor. En ti se reunirán todos los rebaños de Cedar, te servirán los carneros de Nebaiot, subirán como ofrendas agradables sobre mi altar, y yo embelleceré mi templo glorioso. Amén. Ahora, vea otro versículo que es todavía para entenderlo un poquito más. Génesis 24:10. Lo que mandó Abraham para cuando mandaron a buscar a Rebeca, mandaron a buscar la esposa de Isaac, que era Rebeca. 24:10. ¿Cuánto dice que llevaba? Eso para ir a buscar a la novia del hijo. 10 camellos, dice. Luego tomó 10 camellos de su amo y toda clase de regalos. ¿Qué llevaba? De toda clase de regalos. A buscar a ver si encontraba una cipota para Isaac. Lo mandó a, ¿cómo se llamaba el mayordomo de Abraham? Eleazar. Sí, Eleazar, ¿verdad? Uh-huh. Lo mandó y le dijo, mira, llévate estos 10 camellitos. Cuando encontraron a Rebeca, le puso brazalete aquí, le puso aritos, le puso del otro de oro. Y cuando llegó a la casa, Labán, el hermano, vio, dijo, este no puede ser de alguno que no tenga nada, ¿verdad? Y lo recibió bien, dice, en la casa. ¿Llevaba cuántos camellos de cosas? 10 camellos, solo para ir a buscar a la novia de... ¿Sí? Gracias a Dios que no nos toca hoy así a los suegros, ¿verdad? 10 camellos. ¿Se acuerda? Ya me voy a salir del tema de lo que estábamos hablando. ¿Se acuerda cuál era el señal que decía Eleazar que iba para ver si era la esposa que estaba preparada para el hijo de su amo? Que le dieran agua, ¿a quién? A él. Dijo, le voy a pedir agua, que me dé agua a mí. Y si me da agua a mí y le da agua a mis camellos, es que es una muchacha hacendosa. Los camellos les caben entre 12 y 20 cantaradas de agua. Entonces, como llevaba 10 camellos, por lo menos, ¿cuántas eran? 120 cantaradas de agua. O sea que la Rebequita era buena con el cántaro, ¿verdad, hermano? Era bueno con el cántaro. Él la vio y sacó, sí, yo le voy a dar. Y fue Isaac, a mediodía. ¿Perdón? ¿Qué dice en el 14? Permite que la joven a quien le diga, por favor, baje usted su cántaro para que tome yo un poco de agua. Y que me conteste, tome usted y además le daré agua a sus camellos, sea la que tú has elegido para tu siervo Isaac. O sea, que dio mucho más de lo que pedía. ¿Cuántos euros queremos no eras así? Dice la mía aquí, ¿verdad? No es porque están mis nueras aquí que estoy predicando de eso, hija. Oye, no. Hermano, la vio diligente, pero mire la cantidad que llevaba. Y eso lo agarró y lo llevó a la casa de ¿cómo se llamaba? El papá de Labán. Nacor.
Ahí llegó y dejó todos los presentes que decía, mire, este es el presente que manda mi amo para la familia de la que va a ser la esposa de el hijo de mi amo. Y todavía le preguntan, ¿quieres que se vaya? No, quédate aquí. No, le dijo, no, yo ya no quiero esperar más, que todo se me cumplió, mejor me voy de regreso ya. Y entonces le dijeron, mira, pero que se quede un ratito más todavía. Ya no, dijo, si ya está, si ya Dios puso todo esto, démela que yo me la llevo. ¿Pero cuántos camellos llevaba? 10. Ahora para ir a ver al rey, ¿iban a ir con 3 camellos y 3 bolsitas? No, ¿verdad que si lo ponemos en el contexto, cómo era? No era así. No eran camionadas. Hablándolo en tiempos actuales, ¿verdad? Eran furgonadas, eran camelladas. Volvamos a la porción donde estábamos. Dice en Mateo 2:1, diciendo, leemos el 1 para volver a tomar la idea. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, ya hablamos cuáles eran los días y cómo venían los reyes, del oriente de Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está? ¿El qué dice? El rey de los judíos que ha nacido. Recuerde que Mateo presenta a Jesús como el rey de los judíos. Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a, ¿qué dice? Hermano, cuando usted y yo buscamos a Jesús, debemos de buscar para adorarlo. Estos no eran judíos. Estos eran de otra religión, si le queremos decir así. No venga a la iglesia por costumbre, no venga a la iglesia por otra cosa. Cuando usted y yo venimos donde Jesús, debemos de venir para adorarlo. Por eso dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Aprendamos y veamos estos. Hermano, yo antes predicaba en una iglesia acá abajo, y a mí no se me olvida, ese hombre yo lo tenía aquí metido entre ceja y ceja cuando yo preparaba mis sermones. Ahorita solo se me viene así el apodo que le decían. Pero él vivía de donde estaba la iglesia, él caminaba, él agarraba bus y el bus lo llevaba 6 kilómetros y caminaba 4 kilómetros en medio de cafetales para llegar a su casa. Estoy hablando hace poco. Y yo no sabía. Alguien me contó y me dice, no, lo que pasa es que aquel pastor tiene que salir zumbado cuando termine el culto, porque cuando termina ya se va y pasa noche en medio del cafetal de regreso. Caminaba 4 kilómetros a pie en medio del cafetal para ir al culto. Y yo eso lo tenía entre ceja y ceja, fíjese, cuando yo estaba preparando el sermón. Si aquel, dije yo, caminaba para llegar al culto son 10 kilómetros y 4 se los tiene que echar a pie en medio del cafetal. Yo tengo que llevarle algo que le llene su corazón. Yo decía, Señor, dame algo que le llene su corazón. Este hombre camina tanto. ¿Cuántos caminaríamos 4 kilómetros en medio del cafetal para venir al culto? Honestamente. Mejor lo oigo en la radio, pastor. Lo bajo de internet, pastor, ¿verdad? Pero él en la noche, en lo oscuro, hermano. Yo lo tenía y todavía me acuerdo de él. Tengo bien presente la cara de él. El pastor, es que él, donde usted vive, no se imagina cómo es. Estos venían del oriente a adorar a Jesús. Venían de lejos, necesitaban camello para venir a Jesús. Y muchas veces nosotros estamos cerca y tenemos la comodidad. No, hermano, Jesús merece ser adorado. Amén. Jesús merece ser adorado y merece que usted y yo lo busquemos de esa manera. Que cuando nos reunamos, vengamos con el corazón dispuesto a adorar al Señor, a adorar a Dios. Dice, su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes, ¿qué dice que le pasó? Dice, se turbó y toda Jerusalén con él. Esto era tremendo, fíjese, y pasa todavía en los tiempos actuales. ¿Por qué se turbó Jerusalén y por qué se turbó Herodes y toda Jerusalén con él? Porque Herodes era el rey que estaba aceptado por el Imperio Romano para estar ahí como rey y gobernador, como rey y señor, es la palabra, de esa zona. Entonces cuando dijeron, ha nacido el rey de los judíos, era el Mesías, que después él preguntó. Entonces él dijo, este viene para
quitarme. Hermano, eso es lo que pasa. Muchas personas no aceptan a Jesús y no vienen a Jesús porque creen que le va a quitar sus cosas personales, su estilo de vida, su forma de ser, sus malas palabras, su pecado. Siente, viene y me lo va a quitar lo que yo hago. Por eso es que dice el libro de Juan también, a los suyos vino y los suyos no los recibieron. Pero no los recibieron, dice, porque eran pecadores. No sé, todavía pasaba. Jesús vino y cuando Él viene, turba cosas en nuestros interiores. Hay cosas, pastor, entonces no trae paz, ¿cómo no? Pero la paz viene después de la sacudida que pega el Señor. Cuando usted y yo venimos y recibimos al Señor, van a haber cosas que no van a ajustar. Por eso Juan el Bautista decía, enderecen sus caminos, para que el camino sea bien. Cuando no tenemos vida recta, esa gente que anda de iglesia en iglesia, cambiando y hablando, o de familia en familia, o de casa en casa, solo hablando y generando estabilidad, no tiene paz en su corazón. Hay cristianos que se mueren sin tener la paz en su corazón, se mueren en esta etapa, en la etapa de turbulencia, que es lo que Jesús genera. Pero Jesús dice que he venido para traer paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Pero cuándo viene la paz? Después de que pasó la turbulencia y que reconocimos que Él es Señor. Si no reconocemos que Él es Señor, entonces no hay esa paz. Pero no, si yo reconozco que por eso lo recibí. No, reconozco que Él es Señor cuando Él gobierna mi vida. Cuando yo sigo gobernando mi vida, yo sigo siendo mi Señor, no el Señor. ¿Me explico? Llegó a Jerusalén y turbó, porque el rey dijo, tuvo miedo, porque lo iban a quitar a él. Por eso después dice que lo mandó a matar. ¿Por qué? Porque tuvo miedo que cuando creciera lo iba a quitar. Además, era tan malo que había matado a sus familiares, a muchos de su familia, que podían haberle quitado. Hasta una de sus esposas mandó a matar, que le podían haber quitado el rey. Porque ahí la gente se sublevaba, y si el que se sublevaba quedaba de rey y Roma lo aprobaba, ese se quedaba. Si Roma no lo aprobaba, mandaba a los soldados romanos y quitaban y ponían al rey que ellos querían poner. Entonces, ¿qué es lo que turbó? Cuando en nuestro interior todavía turba a la gente. Y hay gente que dice, yo no quiero que te hagas cristiano. Yo conozco una hermana, oye hermana, no sé si les he comentado ya, la mamá de Francisco se llama el muchacho, ya tiene sus años. Dice que cuando él llegó a la iglesia y aceptó al Señor, le dijo, mamá, acepté al Señor. Ya la regaste, le dijo, ¿y hoy con quién voy a chupar? Le dijo, la mamá. Porque el día que le pagaban a Francisco, él siempre llevaba una botella y se sentaba, y él con el hermano menor y la mamá se echaban la botella. Entonces, ¿y hoy con quién voy a chupar? Le dijo, era la preocupación de la mamá. ¿Con quién? Después, gracias a Dios, se hizo cristiano. Aceptó también al Señor. Pero su preocupación era eso, y es lo mismo que sucede. O sea, cuando Dios viene, causa turbación porque cambia el estilo de vida. Si no hay cambio en nuestro estilo de vida, por sus frutos lo conoceréis, dice el Señor. Si no hay cambio en nuestro interior, no nos ha nacido de nuevo, dice. Si no hay cambio en nuestro interior, no nos ha nacido de nuevo. La gente que se sigue comportando igual que la gente del mundo, no le ha nacido de nuevo, no les ha llegado la luz. Y eso es lo que señala aquí el Señor. Dice, se turbó. Eso es lo que pasa para nuestro medio. Hubo sacudida. ¿Qué pasó? Y hipócritamente el rey, dice, versículo 4, dice, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas, él llamó a los religiosos y llamó a los intelectuales, a los que conocían y escribían y traducían la Biblia. Dice, y los escribas del pueblo les preguntó, ¿dónde había de nacer? ¿Qué dice? Oiga, él sabía que iba a nacer el Cristo. ¿Qué significaba Cristo? Dijimos el estudio pasado. Cristo significa Mesías, el que venía a reinar, como dice mi hermano. Entonces, él sabía, ¿dónde está? Vayan y averígüenme. Porque él quería saber. Y les miente a los, ¿cómo se llama? A los magos, porque les dice que va a ir a adorar también. Mire, sigamos, versículo 5. Y ellos le dijeron, o sea, cuando les preguntó dónde habían de nacer, ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está, ¿cómo dice? Hermano, tiene que estar escrito. ¿Y cómo vamos a conocer nosotros, usted y yo, dónde lo que está escrito?
leyendo la palabra, por eso es necesario leer la palabra. Es indispensable leer la palabra. Dice, escrito está. ¿Y sabe qué significa eso también? Lo que Dios promete lo cumple. Dice, y ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, Belén también tiene significado. Belén significa casa del pan. En todos los nombres, en todos los nombres que usted encuentra así en la Biblia, eso es raro, incluso los nombres de las personas no tienen el significado. Para hoy los escuchamos los nombres así por oírlos, pero tienen un significado. Belén significa casa del pan. Y Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Entonces, Belén era la casa del pan. Y tú, Belén, dice ahí, versículo 6, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. Judá también significa alabanza. Ojo con eso. Dice, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador o gobernador que apacentará o regirá o gobernará a mi pueblo Israel. ¿Qué significa? Que lo pastoreará. No sos el más pequeño, porque realmente de ti va a salir alguien que va a guiar, hermano. Esto es algo que cuesta sacar del corazón de muchas personas, especialmente en nuestro medio, porque muchas veces nosotros los papás tenemos la culpa. Decimos a los hipotes, no sea dundo, no sea pasmado, tan tonto que es este bicho, ¿verdad? Y nosotros mismos lo vamos haciendo menos. No, y si a usted le ha pasado, y oiga, qué triste es esto, porque esto así sucede. De la manera que nos crían a nosotros, criamos nosotros a los hijos nuestros. Y a nosotros nos crió nuestra mamá de la manera que los crió la abuela. Pero cuando usted y yo venimos a Cristo, nueva criatura somos. Esas cadenas son rotas, porque esas son cadenas de costumbre o de esclavitud. Usted y yo tenemos que declarar sobre nuestros hijos que son personas escogidas por Dios, lavadas con la sangre de Cristo, y las maldiciones que pude haber yo heredado, las rompo para que a mi siguiente generación no lleguen. Al contrario, yo debo servir al Señor para que a mi siguiente generación llegue la bendición de parte de Dios. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Dice que los que le sirven a Dios, la bendición llega hasta 1000 generaciones. Entonces, usted y yo tenemos que romper esas cadenas de maldición. Eso de decir, no, si es que este no va a poder, ya sabía yo que te iba a salir mal, ve con este 4, si es lo único que vos podés sacar. Y comenzamos a decirle cosas como eso. Eso estamos, oiga, los papás con autoridad espiritual, profetizando maldición sobre nuestros hijos o nuestros nietos. Que le digan lo que quiera, usted hable sobre sus hijos y a saber qué se cree, usted hable sobre sus hijos y sobre sus nietos y profetice bendición, hermano. Profetice cosas grandes, el Dios que tenemos es un Dios grande. Y Él va a bendecir de esa manera. Yo declaro que mi hijo va a hacer esto, yo declaro que mis nietos van a hacer esto, yo declaro. Y no seguir haciendo lo mismo que hicieron nuestros hijos, nuestros papás sobre nosotros. Ellos lo hicieron muchas veces por ignorancia, no porque no nos amaban, hermano. Lo hicieron porque es la costumbre. Usted pregúntele la manera de que su mamá lo castigaba a usted, pregúntele si de esa manera lo castigaba su abuela a ellos y se va a dar cuenta que es exactamente lo mismo. Y lo que es peor, les voy a contar otras cosas más que tenemos que romper como cadenas. Cuando un matrimonio termina en divorcio, o son 2, 3 matrimonios, esa cosa se va transfiriendo. Y de repente el hombre o la mujer que se casa ya está pensando en que se va a divorciar, Y la otra generación viene pensando en que se va a divorciar, no. Si a nosotros nos pasó, no tenemos por qué heredar eso a nuestros hijos, hermano. Mi papá tuvo 4, por lo menos, 4, no voy a decir matrimonios porque no, con la última creo que se casó. Pero estuvo junto con 4 señoras. Mi hermano y yo somos del primer matrimonio. Después no sé cuántos, uno está, Rogelio se llama, del siguiente matrimonio. Después no sé cuántos hubo del otro matrimonio y por último no sé cuántos hubo del otro matrimonio. Al final nos dimos cuenta de los que yo he sabido, somos 11 hermanos. Una hermanita mía, 2 son,
pero una que de vez en cuando viene acá es menor que Gabriel. O sea, la tía de Gabriel, hermana mía, es menor que Gabriel. La última esposa de mi papá es menor que yo. Pastor, o sea, ¿y eso voy a heredar yo a mi hijo? No, tenemos que romper. Amén. Tenemos que romper. Va a haber un momento en que tenemos que decir hasta aquí llegó y de aquí para allá. Eso que hemos heredado lo vamos a romper. Y tenemos que heredar como Dios manda que heredemos. Yo sé que en nuestro medio es parte de lo que es casi como cultura. De que nos terminamos casando o teniendo, y hasta dice uno, va, 2 hijos y uno por fuera. ¿Verdad? O sea, hermano, tenemos que... ¿Y desde dónde nace eso? Desde que usted oiga, y así como estamos hablando de Abraham, vaya y busque la esposa que Dios tiene para mi hijo. Y búsquela allá donde están los cristianos. Le dijo, mi familia, allá vaya a buscarlo. Y le dijo todavía el mayordomo, ¿verdad? Y si no quiere venir, anda y hacelo, le dijo. Y cuando llegaron allá, allí era el lugar donde iba a buscar. ¿Dónde vamos a buscar esposa a los cristianos? En la iglesia. Los solteros. Los casados ya no anden buscando por otro lado, ¿ok? No está alegrando. No. A menos que sea viudo. Si es viudo... Pero, ¿qué es lo que tenemos que pedir? Romper ciertas cadenas. Le voy a poner otro. Ya me llegó el tiempo, pero... El papá le gusta echarse los tragos. El cipote de repente al descuido se echa el primero. Entonces, ¿qué terminan diciendo? Es por herencia, no es cierto. Usted y yo como cristianos, toda la herencia, y aquí las cosas son hechas nuevas. Es que es malcriado igual que el tata. No, se rompen las ataduras. En Cristo somos más que vencedores, dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nos deja libres de todas las cosas que vienen anteriores que hemos estado acostumbrados. Y le voy a decir, voy a terminar con esto. Me voy a atrever a decir esto. Yo creo que todas las plagas que estamos viviendo hoy en El Salvador, hermano, no habíamos tenido 3 plagas pegadas como están. Dengue, Zika, chikungunya, ¿cómo? ¿Cómo se llama? Guillain-Barré. Hermano, oiga, esas son maldiciones que venimos heredando por idolatría. El pueblo nuestro se ha vuelto más idólatra que antes. Hay más cristianos, sí, pero hay un montón de gente adorando, ustedes ya saben a quién, ¿verdad? Es que este es el pueblo de Monseñor Romero. Este pueblo se llama El Salvador. No se llama Monseñor Romero. Y en la Biblia, históricamente, usted y yo vemos que cuando los gobernadores caminan mal, les caen plagas a los pueblos. Nosotros estamos viviendo las plagas de las consecuencias de lo que los gobernadores están haciendo. Esas cadenas tenemos que romperlas los cristianos. Para eso nos puso el Señor. Para eso vino Jesús en ese momento, a romper todo lo que era el pasado. Y rompió, tan lindo es que rompió la historia. Por eso decimos que a partir de Jesús se comienzan a contar los años de nuevo. Él rompe todo lo que pueda ser pasado de esclavitud, de sufrimiento, de problemas familiares. Él lo rompe. Es que mi mamá padecía de esto, es que mi papá padecía de esto, entonces yo también voy a padecer. Dios lo rompe. Somos nueva criatura. Amén. Es que siempre hemos sido así, todos en la familia, mire, siempre termina alguno ahorcado, ¿no? Aquí Judas se acabó, ¿verdad? Ya no, rompimos cadenas, amén. Sí, hermano, tenemos que saber que donde Jesús llega, toda es hecho nuevo. Amén. Incline su rostro, por favor, vamos a orar, Padre. Gracias le damos, papito lindo, en esta noche. Nos ponemos en sus manos y le suplicamos, Dios, que aprendiendo y viendo de la vida de su Hijo en esta tierra, Señor, podamos aprender y aplicar para nosotros, Dios. Perdone, Señor, en lo que nos hemos equivocado.
y permita que lo que aprendemos, Señor, lo apliquemos para nuestra vida. Clamamos por la paz del Salvador. Clamamos, Dios, por la salud del Salvador. Y clamamos, Dios, como su palabra nos manda, a pedir por los que están en eminencia, Señor, por los gobernantes de las ciudades. Pedimos, Dios, que puedan reconocer que no están trayendo bien, sino mal, y que no debemos culpar a otras personas o a otros lugares, Señor. Que si no pedimos perdón, si el pueblo no se humilla y se arrepiente, como dice su palabra, no puede haber sanidad. Padre, pero que cada uno de nuestras vidas, cada una de nuestras familias, Dios, cada corazón, podemos humillarnos delante de usted y recibir la salud que usted tiene para nosotros. Gracias, Dios eterno, le damos. Pero si usted está con nosotros esta noche y usted nunca ha recibido a Jesús en su corazón, usted debe hacerlo esta noche. Solo levante su mano ahí donde está. Queremos orar por usted y queremos orar con usted. Si usted nunca lo ha hecho, el Señor dice en su palabra que el que lo rechaza, Él también lo va a desconocer a usted, dice. Si usted quiere ser aceptado por el Señor, tiene que aceptarlo a Él primero. El que a mí viene no le echo fuera, dice el Señor. Si usted nunca ha recibido a Jesús, hago un último llamado. Levante su mano ahí donde está. Queremos orar por usted y con usted. Gracias le damos, papito lindo y Dios eterno, a esta hora. Quédese con nosotros, se lo suplicamos, en el glorioso y poderoso nombre de Jesús de Nazaret.